El día de hoy tenemos un tema que se llama Los soldados de Cristo no son profetas en su propia tierra. Los soldados de Cristo no son profetas en su propia tierra. Déjame decirte que tú y yo éramos soldados, pero éramos soldados del enemigo. Cuando el Señor nos llama a vivir en su presencia, nos hacemos soldados, pero soldados para Cristo, soldados de Cristo. Ahora somos del ejército de Dios. Somos del ejército de Dios, y si somos del ejército de Dios es para deshacer las obras del enemigo. Para eso Dios nos ha llamado. ¿Qué es un soldado? Un soldado es una persona que sirve en el ejército, ya sea voluntaria o a través del servicio militar obligatorio. En términos generales, un soldado es un miembro de las Fuerzas Armadas entrenado para la defensa del país y sus intereses, ¿sí? Durante el ejército los soldados pueden desempeñar diversas funciones, no solo el combate como tareas administrativas, logísticas o de investigación, aunque todos reciben entrenamiento básico de combate. Tenemos soldados en las Fuerzas Armadas. Un soldado es alguien que se ha alistado en el ejército de un país, ya sea de forma voluntaria o por cumplimiento de la ley. El soldado tiene un entrenamiento y un equipo. Los soldados reciben entrenamiento militar y están equipados para llevar a cabo sus funciones, que pueden incluir el combate, pero también otras tareas. Tú y yo somos soldados de Cristo y estamos aquí para aprender tácticas de cómo luchar contra el enemigo, de cómo luchar contra las obras del diablo, ¿sí? De cómo vamos a salir victoriosos, porque todos tenemos luchas, y cada quien piensa que su lucha es más fuerte que la de los otros, pero solamente cada quien sabe su lucha, cómo está y qué tan fuerte está, ¿sí? Hay rangos en los soldados. El término soldado, en un sentido más específico, puede referirse al rango militar más bajo en las Fuerzas Armadas regulares, también conocido como soldado raso. Y los soldados tienen diversidad de roles. Un soldado no solo combate, sino que también puede desempeñar tareas administrativas, logísticas y de mantenimiento. Hermanos, aquí aún fíjense, como pastores, como líderes, pues nos levantamos temprano a barrer, a limpiar, a trapear, a echar todo, ¿no? Y acomodar. Pero somos soldados de Cristo y sabemos que lo hacemos para que los hijos de Dios estén a gusto. Le decía a mi hermana Mari, cuando compramos esta casa, realmente sí se la ofrecimos a Dios, pero le dije a mi esposa, no voy a hacer nada, se va a quedar como está. Cambió totalmente. Cuando empezamos cuando Dios nos llamó a servirle, la casa cambió. No teníamos techo, no tenía este piso, no tenía nada de lo que tiene alrededor, no tenía nada de esto. Estaba la pared hasta abajo, un barandal allí, un poquito medio feo, bueno, cambió totalmente. Pero ¿saben por qué? Porque sé que es para los hijos de Dios y es para que la presencia de Dios se manifieste en este lugar. No fue para mí, no fue porque yo quería o porque yo quería que estuviera llenos de bonita para que yo la viera, no, es porque yo quiero que Dios venga y que Él esté a gusto, que su presencia santa esté a gusto y que los hijos de Dios estén a gusto también, ¿sí? Entonces, dentro de un ejército, los soldados se agrupan en diferentes cuerpos o armas, como infantería, caballería y artillería. Una iglesia se va a ir equipando poco a poco. Ustedes se van a ir equipando poco a poco, tienen que ir conociendo. Y tenemos armas poderosas que Dios nos ha dado. Tenemos armas poderosas que Dios nos da para luchar contra el enemigo. Ya les he hablado en otras ocasiones de esas armas, pero tenemos que irnos equipando para que esa lucha, para que las batallas no nos dejen tirados todo el tiempo, sino que podamos levantarnos con la fuerza de Dios, ¿sí? Con las armas que Dios nos ha dado. Tenemos que el servicio militar puede ser voluntario u obligatorio. Y tenemos un campo de entrenamiento. El entrenamiento básico, a menudo llamado campamento de entrenamiento, prepara a los reclutas para todos los aspectos del servicio físico, mental y emocional. Proporciona a los miembros del servicio las herramientas básicas necesarias para desempeñar las funciones que se les asignan durante su servicio. Cada servicio tiene su propio programa de entrenamiento que adapta el currículo a la especialización de su función en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, hermanos, tienen que salir profetas de aquí, tienen que salir pastores, tienen que salir maestros de la palabra, ¿sí? Tienen que salir apóstoles. O sea, cada uno de los que estamos aquí tiene entrenamiento y Dios le va a ir delegando. ¿Sí? Somos soldados en Cristo, todos aquí son soldados de Cristo y están en este campamento
para entrenamiento. Aquí es un campamento, hermano y hermana. Es un campamento para ser entrenados, para fortalecernos en el Señor y conocer tácticas de lucha, porque todos tenemos que luchar contra el ejército enemigo. Les voy a comentar de un hombre que luchó en la Segunda Guerra Mundial. El 12 de junio de 1944, apenas 6 días después de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente llamado Richard Winters condujo a sus hombres a las afueras del pueblo de Carentan, como oficial a cargo de la compañía Easy, regimiento de infantería de paracaidistas de la 101 División. Estaba a cargo de despejar dicha ciudad francesa de sus defensores alemanes. Sería una pequeña batalla, pero jugaría un papel importante en el esfuerzo masivo para librar al mundo de Adolfo Hitler y los nazis. Caminó al frente y con el éxito de la misión en sus manos, Winters y su compañía comenzaron a recibir fuego de las ametralladoras alemanas MG-42. A primera instancia, sus hombres se zambulleron a las zanjas a ambos lados de la carretera en busca de protección. Congelados y sin poder moverse, se convirtieron en presas fáciles para las ametralladoras enemigas y los francotiradores. Lo que sucedió después resultó ser el punto clave en la batalla por Carentan. El teniente Richard Winters se paró en medio del camino y con balas silbando a todo su alrededor comenzó a gritar a sus tropas para que se levantaran de las zanjas y enfrentaran al enemigo. Sus palabras, junto con su acción heroica, motivó a los hombres a ponerse de pie, pelear y así obtener una victoria decisiva sobre los alemanes. La valentía de Winters, al despreciar su seguridad personal por salvar a sus hombres de una muerte segura, no solo le ganó medallas, sino que sus acciones también le valieron el amor, respeto y admiración de sus hombres. Sus hombres le siguieron fielmente a capturar a Carentan a través de la batalla horrífica de las Ardenas y finalmente a conquistar el mismísimo nido del águila de Hitler. Los soldados siguen de manera voluntaria a hombres así, hombres que demuestran actos de abnegación en la más terrible de las circunstancias. Cuanto más debemos nosotros como cristianos, debemos seguir a aquel que soportó el sufrimiento y la muerte para rescatarnos del destino más terrible de todos, una eternidad en el infierno. Los soldados siguieron a Winters y nosotros somos soldados de Cristo. Él es nuestro capitán. Cristo es nuestro capitán. Debemos seguir a Cristo. Debemos seguir a Cristo. Él nos dio el ejemplo. Él dio su vida por nosotros. Él murió para rescatarnos de ese destino que teníamos nosotros para ir derechito al infierno. Y Él murió para que tú y yo no fuéramos al infierno. Tú que nos estás viendo a través de internet, no te vayas, continúa escuchando. Sé que es una palabra también para ti que te puede bendecir a tu familia, bendecir tu descendencia. El Señor vino a rescatarte. Él va por una oveja que le hace falta. Y Él te está llamando. Él te está llamando a su presencia. Él quiere que seas su soldado en esta mañana, que seas un soldado de Cristo. Sí, Él vino para darte una eternidad con Él. Él vino para salvarte de una eternidad del infierno. Sí. Entonces esa era la idea de que Pablo tenía en mente cuando al final de su ministerio, después de haber sido encarcelado por el emperador Nerón, escribió para animar al joven pastor Timoteo. Timoteo se enfrentaba a un grave conflicto en su ministerio en Éfeso, al ser opuesto por herejes, apóstatas y perseguidores que implacablemente buscaban debilitarlo. Al igual que cualquier cristiano que experimenta dificultad por causa de seguir a Cristo, necesita que le recordasen de nuevo que su tarea era sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si somos soldados, hermanos, no solo nos vamos a gozar, sino que también vamos a sufrir penalidades. O sea, no esperemos puro gozo, gozo, gozo. También hay sufrimiento. ¿O creen que Jesucristo se gozó en la cruz? ¿O creen que Jesucristo estaba bien gozoso cuando lo estaban clavando? ¿O creen que Jesucristo estaba bien gozoso cuando lo estaban azotando? Estaba sufriendo, hermano. ¿Creen que Jesucristo, cuando le dieron las cachetadas, estaba bien contento? Y recordemos que las cachetadas en Medio Oriente no era con la mano. Las cachetadas en Medio Oriente era con una tabla como de 40 centímetros y como de 2 centímetros de grosor. Esas eran las cachetadas verdaderas. No fue con mano, hermanos. A veces tenemos ideas que no son reales, porque en otro país, en otro medio geográfico, tiene su significado propiamente. Entonces el Señor sufrió penalidades, sufrió la muerte por ti y por mí. ¿Sí? Él te amaba tanto que no le importó sufrir.
Él me amaba tanto que no le importó morir en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos del destino eterno que teníamos sin Dios, un destino al infierno por nuestro pecado. Segundo de Timoteo 2, 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Entonces, un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante, sino más bien es que le sirve con todo lo que es y con todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, no podemos enredarnos en negocios de esta vida. ¿Sí? Porque si nos enredamos en negocios de esta vida, ¿qué creen que pasa? Nos olvidamos de aquel por quien vino a rescatarnos y empezamos a envolvernos en los negocios de esta vida. No quiero decir que no trabajen, hermanos, no quiero decir eso. Quiero decir que cuando trabajen, oren. Que cuando estén lavando, hablen con Jesús, esa es la oración. Que cuando estén fregando los trastes, limpiando la casa, estén platicando con Cristo. Hablen, que cuando tengan el tiempo, lean la Biblia. Oren en todo tiempo. Es algo que el Señor Jesús nos dice continuamente en la palabra de Dios. Oren con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo. Eso es lo que nos dice el Señor. Oren en todo tiempo. Como cristianos, eso es lo que estamos llamados a hacer. Las palabras de Pablo a Timoteo son sus órdenes de marcha al esforzarse de ser un buen soldado de Jesucristo. Podemos mencionar algunas cosas que hace un soldado de Cristo. Número 1, está dispuesto a sufrir penalidades junto con el resto de los soldados. Sufrir las penas que vengan. Pero juntos, todos juntos. ¿Sí? La primera marca de un buen soldado es la disposición a sufrir penurias con el resto de los soldados. Sufre penalidades, literalmente significa sufrir el mal o dolor junto con otra persona. Eso es lo que significa literalmente. Luego continúa diciendo, conmigo, asegurando a Timoteo que no le ha pedido nada que no estaba dispuesto a hacer. O sea, Pablo ya estaba sufriendo. Pablo ya estaba sufriendo y le estaba diciendo a Timoteo, sufre penalidades conmigo, yo las estoy sufriendo por la causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? La salvación y la eternidad tuya y mía, la salvación y la eternidad de nuestros familiares, la salvación y la eternidad de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, la salvación y la eternidad de nuestros amigos, la salvación y la eternidad de nuestros compañeros de trabajo, la salvación de la humanidad. Esa es la causa de Cristo. A Cristo le importan las almas, ¿sí? De hecho, Pablo estaba escribiendo desde una celda en la prisión. Pablo estaba escribiendo desde una celda en la prisión. Como cristianos en el mundo occidental, se nos hace difícil entender lo que significa la seriedad de la guerra espiritual y el sufrir por Cristo. A pesar de que el ambiente secular en nuestra sociedad es cada vez más hostil al cristianismo, aún no nos enfrentamos como Pablo, ¿no? O como a otros hombres que hablan la Biblia, o como a otros hombres actualmente en el Medio Oriente, ¿no? Que se enfrentan a la pérdida de trabajos, al encarcelamiento e incluso a la ejecución debido a la fe. Y lo sabemos. Y hemos tenido personas amigas cercanas a nosotros que se van a Medio Oriente y por el simple hecho de tener una Biblia, de poseer una Biblia, son 8 años de cárcel. Si tiene 2, es derecho a la ejecución. Si tienen 3, es desmembrado de brazos, piernas, cabezas y pies. Y eso existe y lo sabemos. Tenemos amigos que han ido a predicar el evangelio y por tener Biblia o por predicar el evangelio son desmembrados. Eso es real. Eso sigue existiendo, no se ha perdido. Y nosotros aquí en nuestro país aún tenemos libertad para predicar la verdadera palabra de Dios. Aún el enemigo no se mete tanto a esa profundidad. Sí, pero de otras maneras. Sí, pero de otras maneras. Tenemos luchas tal vez con nuestra familia de una manera diferente, pero no a este grado todavía. Con pocas excepciones, ser cristiano no le mantendrá fuera de la universidad o de conseguir un buen trabajo aquí en México. Ser cristiano todavía no te mantiene fuera de la universidad o de conseguir un buen trabajo. ¿Sí? Pero cuanto más fieles sean los cristianos, más obstáculos, dificultades y rechazo en el camino pondrá Satanás, ¿sí? Y la guerra espiritual será más evidente al convertirse más frecuente y evidente la oposición al evangelio. Usted y yo hemos sido llamados a soportar dificultades, tal como todo cristiano antes de que usted haya tenido que hacerlo.
y aunque seguramente aún no ha sido llamado a derramar su propia sangre por causa de la fe en Cristo, ¿sí? Hebreos 12:4 dice, todos de alguna manera u otra experimentaremos dificultades por nuestra fidelidad a Cristo. Jesús dijo en Juan 15:20, en Juan 15:20 dijo así, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo, ¿qué dice? No es mayor que su Señor. O sea, tú y yo somos siervos de Cristo y no somos mayor que nuestro Señor Jesucristo. No somos mayores. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Entonces, si a Jesucristo lo persiguieron, ¿crees que tú y yo nos salvaremos? ¿Cuántas veces nuestra propia familia habla en contra nuestra? ¿Cuántas veces nuestros propios amigos hablan en contra nuestra o los que eran nuestros amigos? ¿Sí? Si a Jesús lo persiguieron, hermano, ten por seguro que a ti también te van a perseguir de una u de otra manera. Y entre más te metas con Cristo, entre más ores, entre más busques la presencia de Dios, ¿qué crees? La lucha va a ser mayor. Pero la presencia de Dios también va a ser mayor en tu vida. ¿Sí? Entonces, ánimo, hermanos. Pues Jesús también dijo en Juan 16:33. Juan 16:33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, ¿sí? Jesús es el comandante perfecto en jefe que predica con el ejemplo y nos llevará a una victoria segura al final. Jesús nos va a llevar a una victoria. Con Jesús, hermano, no pierdes. Con Jesús no pierdes. Con Jesús tienes la victoria asegurada. Con Jesús no vas a perder. Acércate a Jesús, camina con Jesús, que tu camino sea con Cristo Jesús, y con Él no vas a perder nunca. Con Él tienes la victoria asegurada. La victoria ya la ganó Él por ti y por mí. Ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús, dice la palabra. Y dos, un soldado de Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Un buen soldado se caracteriza por su separación de la vida normal. Tú y yo no somos normales. Tú y yo ya no hacemos cosas indebidas. Por lo menos eso quiero creer, ¿no? Y los que empiezan a conocer lógicamente, poco a poco, el Espíritu Santo les va a ir redarguyendo para que no hagan ciertas cosas. Y si queremos su presencia, y si queremos más de Él, solo tenemos que obedecer, ¿sí? Un soldado activo no tiene un trabajo de 9 a 5 o una semana de trabajo de 40 o más horas de trabajo. Un soldado activo es un soldado que sirve las 24 horas del día, todos los días del año. O sea, a veces despertamos en la madrugada y estamos orando a Dios porque somos soldados activos. A veces Dios nos despierta en la madrugada porque quiere que oremos por una persona en específico, porque esa persona está en peligro. ¿Y cuántas veces las personas nos hablan y dicen, tal día, tal hora, estuve en peligro y de pronto algo sucedió y mi vida fue salvada? Es porque fuiste obediente a orar por esa persona, ¿sí? Entonces, el cuerpo de un soldado, su salud, sus conocimientos, su tiempo, todo lo que él es, le pertenece a las Fuerzas Armadas. O sea, todo lo que somos, todo lo que tú y yo somos, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando está de vacaciones, deben recordar que en cualquier momento, sin previo aviso y por cualquier motivo, le pueden llamar y él debe responder. O sea, no debemos tener vacaciones. Espiritualmente hablando, a eso me refiero. Si me voy de vacaciones, pues me voy de vacaciones, pero tengo que reunirme en otro lugar. Tengo que seguir orando, tengo que seguir acercándome a Cristo. O sea, a eso me refiero espiritualmente. No quiero decir que no salgas, que no estoy diciendo eso. Sal, diviértete, pero nunca te olvides que eres soldado de Cristo. Nunca se olvides que estás en una lucha. Así que no dejes de orar, no dejes de leer tu palabra, no dejes de platicar con el Señor Jesús. Y si estás en la posibilidad de reunirte, aunque estés en otro estado, ve a una iglesia cristiana que hable de la palabra y reúnete en esa iglesia mientras estés allá. ¿Sí? Entonces, y cuando es ordenado a llevar a cabo su deber, aunque el tal sea peligroso, se espera que esté dispuesto a poner su propia vida en la línea, sin duda ni vacilación. Conozco hermanos que en plena pandemia fueron a orar
por los enfermos. Hermano Pablito nunca se enfermó. Muchos enfermos eran sanos. Sin vacilación. Es que está enferma, vamos, oramos por él. Y órale, y ahí está. Sin vacilar. Una fe. ¿Sí? Una fe y un poder. Y estaba dispuesto a poner su propia vida sin vacilación. De la misma manera, un soldado de Cristo está separado de su entorno habitual, pues está llamado a no enredarse en los negocios de la vida. Pablo no está hablando de cosas que necesariamente son malas en sí mismas. Nos está diciendo que usted como cristiano no puede tener ningún contacto en absoluto con sus antiguos amigos y entorno. O sea, si sus amigos eran borrachos, si sus amigos eran drogadictos, si sus amigos eran ladrones y asesinos, no debe tener contacto con ellos. No debe tener contacto con ellos, porque lo pueden hacer caer. ¿Sí? Entonces, nunca debes tener contacto de forma que te quedes atrapada con ellos. Tal vez debas tener contacto de forma para atraparlos en Cristo. Y si ven que no quieres, aléjate. ¿Sí me entiendes? Yo regresé con mis amigos y les hablé de Cristo. Muchos de ellos me desecharon. Algunos otros se quedaron con la palabra y algunos me siguen hablando. Pero saben que somos diferentes. Saben que ya no actuamos como actuábamos. Saben que después de tanto tiempo, pues menos, ¿no? Entre más nos metíamos con Cristo, menos hacíamos lo que antes hacíamos. Que sabemos que a Cristo, que a nuestro Señor no le agrada. ¿Sí? Entonces, nunca debes permitir que asuntos terrenales le obstaculicen en el cumplimiento de su deber para con el Señor. Que nada te ponga obstáculos para cumplir con el Señor. Que nada. Hemos dicho, cuando andan buscando un trabajo, búsquenlo de lunes a viernes. O incluso el sábado mediodía. Para que tengan un día con el Señor. Digo, podríamos tener el culto los sábados. No tiene nada de malo. ¿No? Pero en este caso lo tenemos los domingos. Entonces que ese domingo sea para el Señor. Sea para el Señor. Lo dediquemos para adorar al Señor. Lo dediquemos para escuchar la palabra del Señor. El Señor nos abre puertas. El Señor nos abre puertas. Lo hemos visto, lo hemos vivido. El Señor abre puertas. ¿Sí? Entonces, preocupaciones y actividades temporales, aunque inocentes en sí mismas, han neutralizado la efectividad de muchos pastores, ministerios e iglesias. O sea, un pastor se debería dedicar únicamente a la iglesia, no trabajar. Siendo honestos. Un pastor debería ser alimentado por la iglesia, completamente en todas las necesidades, para que el pastor se dedique a entrar a oración y ayuno para la iglesia, y por la iglesia, y por la presencia de Dios. ¿Sí? Para que el tutor se dedique al ministerio. Eso debería ser. A pesar de que una vez trabajaron fielmente en el objetivo principal de servir a Jesucristo para avanzar su reino contra las fuerzas de las tinieblas, muchos han abandonado el campo de batalla por enredarse en negocios de la vida temporales. Muchas veces los pastores se cansan de trabajar. Ha habido pastores que están trabajando toda la semana y no tienen tiempo de meterse a la presencia de Dios. Entonces, llegan, ¿qué le van a dar de alimento a las ovejas? Si no tuvieron tiempo de ir a cortar el pasto para traerlo, por decir algo. Espero que me estén entendiendo. ¿Sí? Entonces, así como el soldado obediente pone voluntariamente su vida en la línea al servicio de su comandante, también usted como cristiano fiel debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Neguémonos a placeres de la vida, a placeres perecederos. Decía mi hermana María, es que yo desde que conocí a Cristo ya no voy a bailar. Pues ven a bailar aquí, ven a bailar a Cristo como David le danzaba al Señor, así ven a danzar aquí. No tienes que ir a un baile donde tu vida peligra, donde los demonios van por montón. Ven a la iglesia a danzarle a Cristo. Lucas 9:23 dice, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Si usted lo hace, se encontrará haciendo eco a las palabras de Pablo. Negarnos a nosotros mismos, ¿qué es negarnos? A las vanidades de la vida.
es negarnos a los deleites que le desagradan a Cristo y hacer los deleites que le agradan a Dios. Es negarnos a ver pornografía, es negarnos a robar, es negarnos a decir mentiras, es negarnos a andar en los chismes, es negarnos a ir de briago, de borracho, de drogadicto. Eso es negarnos. ¿Sí? Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús, todo lo que está obstaculizando esta predicación se calla y enmudece en el nombre de Jesús. Número 3. Toda duda fuera en el nombre de Jesús. Número 3. Un soldado de Cristo busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Repito esto. Un soldado de Cristo busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor Jesús te tomó y me tomó como soldado para Él. ¿Sí? La nota final de un buen soldado es un deseo genuino de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los hombres que siguieron al teniente Winters a través de condiciones terribles y las batallas en Europa lo hicieron voluntariamente, pues él había ganado su respeto y afecto. De manera aún mayor, el Señor merece su honor. Nuestro Señor merece nuestro honor, afecto y obediencia por todo lo que ha hecho por nosotros. El valor de Jesús en el campo de batalla es sin igual. Se humilló hasta morir en la cruz con tal de ganar tu libertad y la vida eterna. Y ahora busca que usted y yo le sirvamos fielmente, que seamos leales en su ejército. El mayor deseo del cristiano debería ser agradar a Cristo. Nuestra mayor esperanza debe ser en ser recompensados por nuestro servicio fiel y escuchar a nuestro Señor. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense que el día que estemos en su presencia, eso nos diga nuestro Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Entonces, con esa misma esperanza en su mente, sea animado hacia adelante por amor a Jesucristo. Y al igual que Pablo poder decir en 2 de Corintios 5 del 6 a 10. 2 de Corintios 5 del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que quiere recibir de Cristo? ¿Quiere recibir lo malo o quiere recibir lo bueno? ¿Qué es lo que quiere? Que todos queremos recibir lo bueno de Cristo. Todos. ¿Sí? Entonces, hagamos lo bueno. Hagamos lo bueno para nuestro Señor. Hagamos lo mejor que esté en nuestras manos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y entramos a la segunda parte de esta predicación. ¿Sí? Entonces, un soldado de Cristo no es profeta en su propia casa. ¿Y qué es un profeta? ¿Qué significa? ¿Qué significa que nadie no es un profeta en su propia casa? La frase nadie es profeta en su propia tierra significa que una persona usualmente no es apreciada o reconocida en su lugar de origen, a pesar de su talento o logros, mientras que puede ser valorada y admirada en otros lugares. La expresión sugiere que es difícil obtener reconocimiento o respeto de donde uno es más conocido o donde se tienen raíces. A menudo puede ser por envidia, por costumbre o por falta de familiaridad. La frase se refiere a la dificultad de ser reconocido por los propios, mientras que el reconocimiento puede venir de afuera. O sea, muchas veces somos más reconocidos de afuera que por los propios familiares, que por la propia comunidad que te rodea. La idea es que las personas tienden a valorar más lo que viene de lejos o de otros lugares
mientras que lo que tienen cerca y conocen bien como sus vecinos o gente de su pueblo no lo aprecian de la misma manera. El origen de esta expresión es bíblico y se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde Jesús, al regresar a su pueblo, Nazaret, no es recibido con entusiasmo por sus paisanos, quienes conocían su origen humilde. Lucas 4 del 16 al 30. Lucas 4 del 16 al 30. Vino a Nazaret donde Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la muerte del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No le pudieron hacer daño. Ellos querían despeñarlo. Ellos querían acabar con él. Y era su pueblo. Era su pueblo. Era al cual él vino. Y por decirles la verdad, se enojaron. ¿Cuántas personas cuando tú les dices la verdad se enojan? ¿Cuántas personas cuando tú les dices la verdad y es para su bien, se enojan contigo? No es muy diferente ahora. No es muy diferente de cuando Jesús predicaba. No es muy diferente. Cuando predicamos y hablamos de la verdad de Cristo, hermanos, muchas veces ni siquiera esperen un felicidades, un gracias. Oremos por las personas para que sean salvas, para que Dios toque sus corazones, Dios toque sus vidas y cambie sus duros corazones de piedra por corazones de carne. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegó el día de reposo. Comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellas las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Falta de reconocimiento en el entorno cercano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que había, una falta de reconocimiento. No le reconocían. Las personas pueden tener dificultades para ser valoradas en su lugar de origen, en su ciudad, en su familia o en su lugar de trabajo. No van a ser valoradas. Hay desconfianza, hay escepticismo.
A veces quienes nos conocen desde pequeños pueden ser escépticos ante nuestros logros o ideas, especialmente si son diferentes a lo que esperan de nosotros. ¿Sí? Esperan otra cosa, esperan que muchos de ellos, yo recuerdo, ¿no? Esperaba que fuera con ellos a embriagarme en la cantina. Y cuando los hablo de Cristo dicen, wow, o sea, no eres de los míos, dicen, ¿no? Claro que no, porque ellos pertenecen a un ejército y yo pertenezco al ejército de Cristo. Ellos pertenecen al ejército del enemigo. ¿Sí? Entonces, es común que una persona obtenga reconocimiento y fama en otros lugares, mientras que en su tierra natal no se le valore de la misma manera. La frase, nadie es profeta en su propia tierra, es una reflexión sobre la dificultad de ser reconocido y aceptado por aquellos que nos rodean, especialmente por aquellos que nos vieron crecer. Es normal hasta cierto punto que un soldado de Cristo no sea reconocido entre su propia gente y su tierra. A Jesús no le reconocieron y no hizo milagros en su tierra. Algunos dicen, y a lo mejor yo mismo lo he dicho o lo he comentado, Jesús no hizo milagros porque le quitaron poder a no creer en él. Y estuve reflexionando en esto y dije, cavilando, ¿no? Nadie le puede quitar poder al Señor, porque Él es todopoderoso. Y analizando esto y pensaba, yo creo más bien, no hizo muchos milagros en su tierra porque nadie le permitía que orara por ellos, porque nadie lo aceptaba. ¿Sí? Y de hecho aún a nosotros a veces nos pasa. Hay enfermos y les pedimos que nos dejen orar por ellos y no nos dejan. Prefieren seguir enfermos y sin oración. Y sabemos que con la oración, ¿cuántos enfermos hemos visto que sanan? Hay ocasiones en que oramos y los enfermos han sido sanos inmediatamente. Hay ocasiones en que oramos y los enfermos han sido sanos paulatinamente. O sea, hay milagros, hay prodigios, hay procesos de sanidad. ¿Sí? Pero nosotros como buenos soldados de Cristo tenemos que persistir en oración y ayuno para que las personas que no quieren nada con el Señor se vuelvan a Él con un corazón dispuesto. Con un corazón dispuesto a servirle, a amarlo, a buscarlo. Yo sé que hay personas que son duras de corazón, pero el Señor es especialista en esto. Tú y yo no vamos a convertir a nadie, tú y yo no vamos a convencer a nadie. El que lo convence es el Señor Jesús. Ya vienes a querer convencerme. No, yo no te voy a convencer, es Él. Es Él. Yo no te convenzo, es Él. ¿Sí? Es Él. Yo no tengo ese poder. Me gustaría tener ese poder de poder cambiar corazones y poder cambiar vidas, pero yo no soy. Es Él. Él es el que cambia corazones. Él es el que cambia vidas. Él es el que cambia familias para bien. Para bien. Si tú aún no sabes cómo ser un soldado de Cristo y nunca le has recibido en tu corazón, es tiempo de recibir en tu corazón a Jesucristo. Recibe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú que nos ves a través de internet, si no lo has hecho hasta hoy, ¿por qué no lo haces hoy conmigo? Hoy es un buen tiempo y un buen momento. Es muy fácil. Aún los que estamos aquí, solo cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo estas sencillas palabras. Hagámoslo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu amor. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies con la sangre de Jesús y que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. Sé mi todo. Sé mi plenitud, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Hazme un soldado tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.